Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Shadow con la versión de Reino de las Sombras, o sea, la variante pura. Y por lo mismo, créditos a Osman y a Dante D, porque nos van a ayudar con las repeticiones. Pero no es todo, porque si quieres saber cómo jugar la variante con Dogmática, no te preocupes que también la vamos a ver. Y eso sí, creditazos al buen Jinzo, que él es el que nos va a ayudar con dicha variante. Esa lleva la habilidad Historia Teje Sombra, así que ojito, no te vayas a confundir, porque sí, Shadow está recibiendo soporte con cartas y dos habilidades distintas, para que tú elijas cómo quieres, jugarlo puro o jugarlo combinado. Que como dato, aparentemente la pura es la que mejor le va por temas de grindeo. La otra combinada está chida y deja campos fuertes también y puede ser bien pesado contra los que dependan extra deck, pero se le puede acabar la gasolina rápido. Igual tienes los tiempos, fíjate la repe de la que te llame la atención y así vas ahí y entiendes cómo funciona. Con todo esto dicho, ¿de qué va Shadow? Bueno, este es un mazo de fusiones, del tipo de que si tienes un monstruo de su arquetipo más un atributo, ya tienes acceso a dichas fusiones. Por darte un ejemplo, Winda se puede hacer con un Sombrañeca más un monstruo de oscuridad, Constructor con un monstruo de luz, Gristal de fuego, Chequinaga el de tierra, Wendigo el de viento, Llano, Yatilis el de agua. Sumado que tienen una fusión arquetípica nueva, ha llegado a Duel Links obviamente, Apka Lone, que se hace con dos Sombrañecas de atributos distintos, haciendo que este mazo pueda llevar Super Poli y hacer pedazos el campo del rival utilizando una de sus cartas. Luego todos los monstruos del main deck van a tener dos efectos, uno al ser volteados y otro al ser mandados al cementerio. Tú lo que debes de recordar es que si activas el efecto de volteo no vas a poder activar el efecto al ser mandado al cementerio y viceversa. Así que la dificultad de Shadow está en que tengas una buena administración de tus recursos y recuerdes bien que has activado cada turno para que no vayas a repetir. Luego las fusiones comparten un efecto, todas exceptuando Apka Lone, y es que cuando son mandadas al cementerio te van a permitir reciclar una magia o trampa del arquetipo, haciendo que sea un mazo de grindeo bastante eficiente. Y Apka Lone, la diferencia que tiene es que si estás mandada al cementerio puedes añadir a tu mano una carta Sombrañeca en tu deck o cementerio y después descartar una carta, haciéndola una especie de buscador. Y si llevas cosas como la Dogmática para tirarla al cementerio, puedes buscar justamente la pieza que te haga falta. Así que ese más o menos sería el resumen del mazo, pero obviamente eso no es todo, sino su habilidad nueva, Reino de la Sombra. Al principio del duel añade 6 cartas Shadow con nombres distintos, que son el resto de fusiones del arquetipo. Y mandas 3 trampas normales Sombrañeca al azar de tu deck. Recuerden que especifica trampa normal, así que la única que se va a mandar es Resh, porque Sisma es una trampa continua. Y luego durante todos tus turnos no puedes invocar monstruos de modo normal ni especial con un determinado nivel, salvo los Sombrañeca y los monstruos Spellcaster, así que esta es la variante pura. Y tiene un efecto. Muestras 2 cartas Shadow en tu mano y después añades una carta Sombrañeca desde tu deck a tu mano. Y si solo tu adversario controla un monstruo, también puedes jugar un monstruo Sombrañeca desde tu deck en posición de defensa boca abajo y se le puede cambiar la posición de batalla, haciendo que el mazo sea mucho más agresivo, sea más consistente, porque revelas 2 Shadow, te buscas la carta Shadow que necesitas, como Shadow Fusion para los turnos 2, que no mames que asco. Y en todo caso igual puedes empezar con cosas como Dragón, que al voltearse te hacen compulsory a una carta del rival. O sea que es una habilidad recontra puerquita, con un mazo que es bastante bueno y que soluciona dos de sus problemas: la consistencia y también la agresividad del mazo. Al ser uno de volteo a veces podía ser lento. Pero no es todo. Recordatorio, te tira 3 trampas normales al cementerio, y esas 3 trampas normales van a ser Resh, las cuales en cementerio se pueden desterrar y justamente te dejan cambiarle la posición a un monstruo que controles, haciendo que si tienes algo boca abajo lo puedas voltear, disparar su efecto o viceversa, esquivar algo poniéndolo boca abajo. Y ya estaría. Ese más o menos sería el resumen del mazo. Y ahora sí, entrando en debilidad de Shadow, el número 1, Abyss Dweller. Apagar los efectos en cementerio le va a molestar literalmente a todo su mazo, tanto del deck extra como del main deck, ya que los del deck extra no van a poder reciclar y los del main deck no van a poder hacer absolutamente nada. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado. Recuerden que Shadow también es un mazo de volteo, y si bien Abyss Dweller va a evitar que pueda activar Resh en cementerio para voltear sus cartas, su habilidad le va a traer un monstruo el cual sí que va a poder voltear, y es ahí donde no te puedes confiar. Trata de dejar a Abyss Dweller más otras cosas para que Shadow no te pueda molestar. Y su mayor fuerza y así como su debilidad es Fusión Sombrañeca. Esta es una carta que les permite fusionar, pero que tiene un efecto potenciado si el rival controla algo invocado del deck extra en el campo, boca arriba. Si tú no invocas nada del deck extra, ya no va a tener tanta facilidad para generar recursos. Pero lo mejor de todo es que si tienes una manera de hacer desaparecer tu carta del deck extra, sí que le duele horrible, porque si activa Shadow Fusion y el monstruo del deck extra desaparece, no sé, lo pones boca abajo o cualquier otra cosa, esta vaina le va a forzar a fusionar con lo que tenga en la mano o campo en ese momento. Y como la mayoría de Shadow suelen ser de oscuridad,
posiblemente lo único que va a hacer es una Winda, que en su turno es algo que posiblemente no va a querer. Así que mucho ojito ahí, esténse atentos que esta vaina sí es la más peligrosa de todas. Y ahora sí vamos a hablar de cada carta. Recordatorio, todos los monstruos del main deck solamente tienen dos efectos, uno al volteo y otro al ser mandados al cementerio, y solo puedes activar uno de ellos por turno. Con esto dicho, bestia, el efecto de volteo es que robas 2 y descartas una, y el efecto al ser mandado al cementerio es que solamente robas una. Wendy, si se voltea, te puede invocar cualquier monstruo Shadow desde el deck, boca arriba o boca abajo. Si es mandado al cementerio, solamente boca abajo. Vaciado, si es volteado, selecciona un monstruo boca arriba de control de tu adversario. Tienes que mandar un monstruo sombra ñeca con el mismo atributo de tu deck extra, y así puedes desterrar la dichosa carta. Y si esta carta es mandada al cementerio, puedes mandar al cementerio desde el tope de tu deck cartas igual a la cantidad de atributos distintos en el campo. Ariel, una de las cartas nuevas, la de atributo AU. Efecto de volteo, seleccionas un Shadow desterrado y lo puedes invocar en posición de defensa boca abajo, boca arriba. Y si es mandado al cementerio, seleccionas 3 cartas en los cementerios y puedes desterrarlas. Esto está muy bueno para controlar cementerio del rival o quitarle recursos importantes. Dragón, al volteo, hace compulsory a cualquier carta que controle el rival. Y si es mandado al cementerio, puede destruir una magia o trampa. Lagarto al volteo, puede destruir un monstruo que controle el rival. Y si es mandado al cementerio, te permite mandar otra carta Shadow del deck al cementerio. Spin, al volteo, te añade una magia o trampa del arquetipo, y si es mandado al cementerio, te añade un monstruo del arquetipo. Genius, al volteo, puedes seleccionar una carta de monstruo y ese no se va a ver afectado por efectos excepto los propios suyos. Y el efecto del ser mandado al cementerio es que puedes seleccionar un monstruo de efecto en el campo, y este turno ningún jugador puede activar sus efectos en el campo. Sabueso al volteo, seleccionas una carta Shadow y la añades a tu mano, que eso sí está en tu cementerio. Y al ser mandado al cementerio te permite cambiar la posición de batalla de un monstruo en el campo, incluido tus propias cartas, así que puedes disparar así sus efectos de volteo. Falco, si es volteado, selecciona un Shadow y lo puede revivir en posición de defensa boca abajo, y si él es mandado al cementerio, él solito se revive. Fusión Shadow sirve como una poli natural, así como el efecto potenciado si el rival tiene algo invocado del deck extra boca arriba. Recordatorio que si pone un monstruo boca abajo y luego lo voltea, eso cuenta como invocación de volteo. Tiene que ser del deck extra en el campo. Super poli porque somos un mazo que con una carta Shadow más un atributo, ya está, podemos utilizar monstruo del rival. Fusión de sombra ñeca, magia de fusión pero de juego rápido. Resh, selecciona un monstruo sombra ñeca en el cementerio y lo pone en el campo, boca arriba o boca abajo pero en posición de defensa. Y en cementerio tiene el efecto de que se puede desterrar junto a otra carta del arquetipo y cambiar la posición de batalla de uno de tus monstruos, de boca arriba a boca abajo, de boca abajo a boca arriba. Solo recuerda que esos dos efectos que tiene solo puedes activar uno de ellos. Sisma es una trampa continua que te permite fusionar desterrando cartas en tu campo o cementerio. El monstruo que hagas con esto no va a poder pegar directamente, pero lo interesante es que si la fusión que invocaste tiene el atributo compartido con el de un monstruo del rival, vas a poder mandar el monstruo del rival al cementerio sin seleccionar. O sea que si el rival tiene, no sé, Neos en campo y tú haces la Constructor, se lo quitas sin seleccionar. Y ahora llegando al extra deck, empezamos con Constructor. Recuerden que todas las fusiones, exceptuando a Calone, comparten el efecto de que cuando son mandadas al cementerio te pueden reciclar una magia o trampa del arquetipo del cementerio a tu mano. Luego, esta cuando cae te permite mandar una carta sombra ñeca del deck al cementerio. Y si batalla con un monstruo que fue invocado de modo especial, lo revienta. Ella es la fusión de luz con otro sombra ñeca. Abcalone, dos monstruos sombra ñeca con atributos distintos. No puede ser destruido en batalla y tiene dos efectos. El que cuando es invocado de modo especial puede seleccionar una carta boca arriba y negarle los efectos. Y el de que si esta carta es mandada al cementerio puedes añadir a tu mano una carta sombra ñeca en tu deck o cementerio, pero luego descartas una carta. Esto es bueno porque disparas igual los efectos de tus sombra ñecas al ser descartados, así que ojito. Unicornio Fénix, lo clásico, IP si la tienes, si no pues ya está. Controlador de gravedad para mandar tus fusiones al cementerio cuando las invoques en la extra monster zone y así reciclar tus magias o trampas cuando quieras. Artemis porque es un luz. La mayoría de Shadow son de oscuridad, haciendo que llegar a tu mejor fusión, Constructor, que es la que te arma jugada, no se pueda de manera natural tan sencillamente. Entonces, como la mayoría son Spellcaster, Normal, Artemis y ya está, tienes un monstruo de fusión. Y ahora el resto de fusiones, empezamos con la oscuridad Winda. Mientras esté boca arriba, cada jugador solamente puede invocar de modo especial una vez por turno. Si le invocas en respuesta a la invocación de algún monstruo del rival, a partir de ahí ya no puede invocar más cosas de modo especial. Ella es indestructible por efectos de cartas y tiene el efecto compartido de reciclar carta del cementerio. Constructor, la de luz que ya la vimos. Grista, la de fuego, que puede negar una invocación. Eso sí, tienes que mandar al cementerio una carta Shadow de tu mano al cementerio. Shekinaga puede negar, lo mismo, tiene que mandar una carta Shadow de tu mano al cementerio, aunque solo niega efectos de monstruos invocados de modo especial. Wendigo tiene el efecto de seleccionar un monstruo que controles y no puede ser destruido por batalla. Y Anoyatalis es la de agua, que ningún jugador puede invocar de modo especial desde su mano cementerio usando magias o trampas. Y listo, ya saben, efecto compartido de reciclar.
y ya está. Eso sería todo. La receta de la versión dogmática la voy a poner en la repetición de esa misma. Y ahí les iré explicando algunas cositas. Así que vamos de una vez para que el video no sea tan largo. Bueno, gente, hoy lo vamos contra un Resonator. Nos toca el primero, racha de 6, pero spoiler, esto fue de noveles. Solamente jugué el mazo un par de partidas después de esto. Como datazo. Muy bien, habilidad, 3 trampas en cementerio. Y mira esa manito. Vamos a bajar Sabueso, hacer Artemis y la jugada clásica de Shadow. Fusionar, hacer Constructor, Wendy traer carta. Constructor tirar Falco en este caso. Se va a activar su efecto, pero el vato tiene Amo de Calaveras. Está bien, aprovechamos más bien y activamos la trampa para voltear y con eso activar el efecto de Cuerpo Spin. Buscamos Sisma y con 2 cartas Shadow en mano podemos revelarlas y buscar otra carta. Aquí voy a buscar fusión el Sombrañeca porque quiero hacer controlador y así reciclar con Constructor Resh. Listo, triple set, Cuerpo Spin y el controlador. Ya está, le toca al rival, van más que merecido, coloca la cadena y aquí se viene una jugada chida. El vato llamada Resonador, tiene al 3, muy bien. Activa otra vez esa vaina, al 3, bueno, al carmesí, perdón. Activa efecto, va a caer y obviamente ahí activamos fusión el Sombrañeca. Tenemos 2 de oscuridad en campo, así que vamos a hacer Winda, pero vamos a encadenar Sisma. De esta manera, la invocación que vamos a hacer ahorita de Constructor no cuenta para Winda. Y encima, cuando Winda caiga, que tú dirás, bueno, cadena demoníaca y para el río. No, porque ahora podemos tirar carta. Cuerpo Spin encima nos añade monstruo, él activa la cadena, pero da igual. Tiramos dragón, añadimos lo que es Wendy, le destruimos carta y ya está. Él hace normal de Resonador del Alma, pero aquí viene el problema. Y es que va a activar la habilidad, va a tirar el cementerio, trae el 8. Si invoca alguna carta de sincronía, ya no puede extender más. Y si baja de modo especial alguna cosa más como huesitos, lo mismo. Cicaluz no se puede quitar a la Winda porque esta no puede ser destruida por efecto de cartas. Y encima tenemos Resh que sí está habilitado. Justamente opta él por no pegar, supongo, para que no reciclemos cartas, pero da igual. Con Resh podemos revivir porque la invocación de Constructor no contropa esa Winda. Volteamos, efecto levantamos, ponemos en ataque y aquí importante, podemos hacer Fénix porque lo llevamos, entre otras cosas, para quitarnos esa vaina que seguramente era Golem, dije en ese momento, pero ¿para qué? Ya habíamos ganado, activa Golem, nos quita la Winda, explota, pegamos 1, 2. Y siendo sincero, depende del top deck y encima, como ahora tenemos 3 trampas, desterramos, ponemos boca abajo a dragón y nos queda otra para interrumpirlo. Y aquí ya sacó boleto. Activa huesitos, tira el cementerio, baja el 2 y como ya gastó la normal y la special del huesitos, dragón se voltea, levantamos y ya está. Acepta la derrota, se estampa y listo. Entonces la ventaja de cartas que te da la habilidad nueva es bastante absurda. Encima en turnos 2 puedes generar un cuerpo en campo que puedes voltear, haciendo que el mazo, pues sí, obviamente esté mucho más fuerte. Bueno, gente, hoy lo vamos contra un Vector, va a ser Mirror Match. Y esto es importante porque así vas a saber cómo enfrentarte a tu propio mazo. Racha actual 21 aquí, y eso sí, creditazos al buen Osman que nos va a ayudar con las repeticiones. Y vamos allá. De hecho, el vato no lo va a hacer mal, simplemente que hicimos unas jugadas bastante deliciosas por aquí. Activa habilidad, revela 2 cartas Shadow y se puede añadir otra. Busca fusión el Sombrañeca, tiene Riliona. Porque recuerden que la habilidad te deja bajar Spellcaster también. Busca invocación Magistus, hace Constructor, efecto de lagarto, va a tirar 2 cartas del cementerio. Tira Ariel y tira Wendy. Lo importante en Mirror Match, Ariel. Quítale 3 trampas del cementerio al Shadow y va a tener problemas para jugar con los efectos de volteo, así que está bien. Wendy, efecto, va a invocar carta, perfecto, trae Cuerpo Spin. Una vez que ya generó cementerio de Shadow, va a desterrar para no perder 2 trampas y activar el efecto de Cuerpo Spin. Excelente. Se activa, busca Sisma, hacer el controlador de gravedad para reciclar carta, recicla una Rech. Y ya está, triple set, 2 cartas en mano, más o menos esto suele ser el campo tradicional, a veces con otro cuerpo en campo para voltear e interrumpir, pero depende. Reino de las sombras de nuestra parte, revelamos 2 cartas y como el rival también tiene monstruo, ojo porque aparte de hacernos +1 traemos carta. Traemos vaciado y esto es muy importante. Ahora sí, colocamos carta, fusión Sombrañeca. Vamos a hacer Constructor y esto de colocar carta también es importante. Porque Constructor va a activar efecto, Wendy también. Vamos a traer lo que es Ariel. Y tiramos Sabueso. Efecto de Sabueso, le apuntamos al lagarto para poder voltearlo. Y en la misma cadena activamos fusión el Sombrañeca. El vato va a activar Sisma, porque no le queda otra que de una vez pararnos aquí con las invocaciones en cadena. Y cuando cae lo que es Ano Yatilis, pues él ya evita más invocaciones. El problema, lagarto efecto, le tronamos primero controlador de gravedad, que perfecto. Con dragón le forzamos el back row. Y con Ariel, que fue mandada al cementerio, podemos desterrarle 3 cartas. Le quitamos su última trampa, le quitamos Constructor y la Ariel para que no tenga atributos distintos en cementerio.
Vaciado se voltea, efecto, le quitamos así la Winda. Así juegas alrededor de Winda con 2000 armas de Shadow. Y el vato tiene doble de problema. 3 monstruos con mucho ataque es suficiente para pasarlo por batalla y que esto sea duelo. Y ya está. Si lo enfrentas a Shadow, trata de acabar los duelos lo más rápido posible porque por grindeo te pueden ganar. A menos de que, bueno, no sé, seas un mazo de grindeo, pero igual generalmente va a acabar muy mal, así que ten cuidado. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yuma y Astral. Eso sí, creditazo saltante D. Vamos a ver aquí una jugada chistosa. Eso sí, siempre y cuando tenga las cartas. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por si tienes las cartas. Si no las tienes, no te preocupes. Puedes ahí variar un poquito la jugada, no sé. En cualquier caso. Habilidad de la Utopía. Revela, añade 2 cartas. Está bien. Devuelve, convierte una carta en la magia de subida de rango. Tiene la Utopía, rank up. Leo definitivo, se equipa lo que es Garra Águila, baja 1, 2, hace doble Utopía. Se añade Unicornio Lanza y activa efecto. Tenemos Bailer y ahí sí le dolió porque obviamente queda ya completamente vendido. Un 4 todo fregado y una carta colocada. Muy bien, Reino de la Sombra. Revelamos 2 cartas y tenemos Shadow Fusion. Traemos Cuerpo Spin Sombra Ñeca, volteamos, buscamos, doble Utopía de parte del rival y tenemos Eclipse, pero tiene protección de los números. Counter, evita esa vaina. Se añade doble o nada. Y ahora sí a rank up. Hace el Rayo Utopía Victoria que tiene 5600, no mames. Nosotros, Artemis. Hacemos fusión el Sombra Ñeca. Vamos a ir por Constructor. Efecto de lagarto, efecto de Constructor y tiene Leo definitivo. Nos niega el efecto para tirar carta al cementerio. Tiramos igual dragón. Le apuntamos a la set, fusión Sombrañeca y vamos por Apcalone. Apcalone al campo, efecto de bestia, robamos efecto de Ariel, le quitamos cartas del cementerio, el astral, la counter y el otro. Encima Apcalone puede negar efectos, le apagamos esa vaina y hacemos Luna del Cielo Cerrado. Muy bien, se activan los efectos y efectivamente va a pasar lo que estás pensando. Muy bien. Tenemos lo que es Encarnation, Sombrañeca Res, Wendy puede traer carta, tenemos Dragón. Hacemos normal y con el efecto de Luna del Cielo Cerrado tenemos a la diosa grandota. Le quitamos 2 monos por este método y le pegamos. Obviamente igual si no tienes eso, pues bueno, no sé, haces unicornio, descartas, le quitas carta o puedes jugar de otra manera también a base de grindeo. No hay problema, ahí eliges tú. Muy bien, activa habilidad, tiene la Utopía, rank up, nosotros tenemos Cisma, desterramos y en respuesta hacemos Constructor para quitarnos un monstruo de luz de su campo. Y con esto lo tenemos controlado y esto es duelo. Ahora sí, repetición, nos toca ir primero. Rachita 17 del buen Osman, que nos va a ayudar, así que creditazos y vamos contra un giro. Reino de las Sombras, contacto dracónico. Y mira, dependiendo de la mano te puedes guardar la habilidad para el siguiente turno, ya está. Triple set y nada más. ¿Suficiente para giro? La verdad es que sí. Muy bien, activa habilidad, tiene Neos, tiene la polimerización y la super puerca. Perfecto. Activa fusión al líquido, activa amanecer también, lo hace al revés, pero bueno ya. 2 cartas descarta, miracle en mano y listo. Destierra, brillante. Y aquí le enchufamos una super puerca que es algo que puedes llevar, solo recuerda que el extract está medio capado. Tiramos lo que es a Maximus y accedemos a la Constructor. Efecto de Sabueso, le cambiamos la posición de batalla a su monstruo y efecto de la Constructor vamos a tirar carta. Tiramos Wendy y con esto podemos traer bestia. Aquí ya depende de lo que quieres hacer. Si crees que el rival puede tener fusión Neos, de todas maneras puedes hacer otras cosas. Aunque tenemos aquí necrofusión, así que por eso estamos un poco tranquilos. Fusión Neos, pero no va a ser lo que es el Rainbow, sino que lo que va a hacer es a el Rey. Está bien, quiere acelerar, buscar Staples, guardar el Cruz, se va a activar. Bestia nos hace robar también y descartar carta. Tiramos Lagarto, Lagarto tira Ariel y Ariel le quita cartas del cementerio. Empieza la batalla, fusión necro, desterramos, vamos por Apcalone. Y con esto podemos apuntarle, en este caso, amanecer. ¿Va a buscar otra fusión neo? Sí, pero no nos quitan nuestras fusiones. Y aparte, se va a desinflar. Perfecto. Se añade fusión neos, ya está. Carta al cementerio, tenemos ahí nuestras cosas. Reino de las Sombras, revelamos 2 cartas Shadow. Añadimos Cisma y ahora podemos hacer fusión Sombrañeca. Tiene terreno a una dimensión diferente, que esta carta sí te puede molestar, pues se van a ir desterradas tus cartas, sí. Pero llegamos a Chiquinaga. Chiquinaga al campo, tiene piedra de drenaje, colocamos 2 cartas y activamos Resh. Desterramos, volteamos, Lagarto, apunta, le explotamos, recuerden que la protección la perdió. Y activa Super Puerca. Descarta, fusiona, tiene a Escuridao.
problema, tenemos un monstruo de 2600 y otro de 2800. ¿Está bien? Lo mejor de todo, la piedra nos da un poco igual. Activamos efectos más en cementerio. El vato, fusión, Neos. Trae al armado, que está bien, nos va a tronar el campo, pero de una u otra forma todo va a disparar efecto. Reciclamos la Shadow Fusion y Lagarto puede tirar carta. Wendy, efecto, llega a lo que es vaciado. Muy bien. Y tenemos Cisma. Ya con esto teníamos control total del duelo. Vamos a hacer Wendigo porque ese Neos armado es viento. Y esto se acabó. Y si hacía el otro, pues un poco lo mismo. La trampa se puede quitar al Rainbow Neos porque esa vaina es luz. Así que bien. Bueno, gente, de duelo vamos contra un DDD. Eso sí, creditazos al Jinzo, que nos va a ayudar a ver la otra variante. La variante Kari con otra habilidad que tiene más flexibilidad en el extra deck es justamente la que puedes utilizar si tienes cosas como Sirviente Nadir para sacarle mejor value. Con esto dicho, Invoker, que también puede venir aquí. Tenemos Invocation, hacemos Almirage, que eso sí es importante, y Gatnar seguro. ¿Por qué esas dos cartas? Porque con Invoker utilizas a Luz para hacer cosas como Mechaba, y el Almirage se queda ahí para desterrar para Maximus, es comidita. Muy bien, desterramos. Y tal Mechaba, perfecto. Devolvemos, reciclamos, listo. Ahora, Sirviente Nadir, que eso sí, esta versión es más cara, ten cuidado. Tenemos Dogmática y tiramos Apkalone. Apkalone con su efecto nos puede añadir carta, que en este caso es Cisma. Y tiramos al cementerio otra copia de Nadir, porque si el Jin solo lleva 3 copias, no manches. Llega Eclisha. Buscamos Maximus. Efecto de Maximus. Desterramos al Almirage que hicimos, por eso es importante. Y no lo cambies por otro enlace porque recuerden que este se hace el Gatnar seguro con un enlace Cyverso. Almirage es genérico Cyverso, por excelencia. Maximus efecto, tiramos 2 cartas, en este caso Pañalito, para añadir carta ritual que es el Sauravis. Y otra más que teníamos ahí. En cuanto al rival, le quitamos cosas como Recital para que no se estampe. Y un Highlander que realmente puede ser medio molestoso, pero da un poquito igual, ya está. El vato activa su habilidad, se añade Limo Espiral. Afinación del Rey de la Perdición, tiene contrato oscuro con la bruja. Limo va a activar, Cisma se encadena y tiene lo que es pues, su contrato. Así que lo revienta para que no resuelva. Ni modo, va a ir por lo que es Genghis. Tenemos Baylor para que de esta manera no reviva otro cuerpo cuando haga normal. Kepler efecto, Genghis también, pero esa vaina está negate. Muy bien. Se añade lo que es el contrato oscuro con la puerta del pantano para poder fusionar. Activa, fusiona, va por otro Genghis. Efecto de la mía y esa vaina la negamos. De esta manera evitamos que un DD se invoque de modo especial y así genere otro cuerpo en campo. Limo Necro, lo malo es que puede desterrar también para hacer otro Genghis y al final de todas maneras pues más o menos va a llegar por ahí. Al menos evitamos a las Lirilux. Lo malo, efecto de lo que sería el Abismo Ragnarok. Destierra y nos quita Mechaba, pero tenemos 2 cartas que no pueden ser destruidas por batallas con monstruos del extra deck, así que da igual. El Retimiento Mágico se activa y aquí sí viene algo chistoso. El campo de Invoca recuerda que protege nuestras fusiones, así que ese César quedó bien tieso. Maximus encima puede tirar 2 cartas. Tenemos Malón y tenemos Entidad Antigua. Tronamos, levantamos, contrato va a activar descartando, pero aquí sí se durmió. Tendría que habérselo quitado desde un principio. Ni modo, le desarmamos el campo y esto se acabó. Esa es la gracia de llevar Maximus. Solo tengan cuidado, los recursos se te pueden acabar más rápido y esta variante es muchísimo más cara. Bueno, gente, de lo vamos contra un Resonator. Eso sí, creditazos a el buen Jinzo. Esta es la variante con lo Dogmática y el Invoket y toda la ensalada que puedas llevar de este mazo de otro formato. Muy bien. Historia Teje Sombra contra Van más que merecido. Activa, baja, habilidad. Tenía 2 Baylor en mano ahí. Full Handcraft nuestro compañero. Bueno, trae las cartas y empieza a añadir. Va por el 12, efecto y efecto. Tiene Gaia Carmesí. Trae al 8 huesitos, manda al cementerio, descarta de la mano, el 6 puede revivir, trae al 3 y así llega al campo natural y de hecho óptimo porque dejas al 12 aquí y al 9 allá para que de esta manera tengas espacio para jugar atrás, ya que generalmente los rivales te van a quitar al 9 y no al 12. Muy bien. Gaia Carmesí busca Golem Demoníaco. Con la habilidad tiene Cadena Demoníaca. Y listo, es el campo estable del mazo. Nos empieza a tocar Historia. Revelamos, devolvemos, añadimos Fusión Sombrañeca, que es buscable con esta variante. Y con la otra también, de hecho. En fin, que normal, tiene Cadena Demoníaca. Nos va a negar a la Leicester, está bien. ¿Qué hacemos? Almirage. Fusión Sombrañeca se activa, tiene al 9. Me llevan los changos, nos niega una, nos niega el otro. Con eso sí nos molesta bastante, pero hay un detalle. Hacemos Ganar seguro y encima tenemos Sirviente Nadir.
Tiramos al cementerio, Apkalone y tenemos a la Eclisha. Efecto Apkalone, podemos buscar carta, en este caso fusión el Sombrañeca. Tiramos carta al cementerio que es bestia, robamos. Eclisha cae al campo, efecto, buscamos Maximus. Y la gracia de hacer Almirage con el otro, recuerden, es tener comida para nuestra muchachina. Tiramos al cementerio, entidad y lo que sería Malón. Le destruimos uno, le hacemos Compulsory al otro. ¿Está bien? Seríamos 2 cartas y listo. Ahora, importante, vamos a activar la mágica y no lo va a negar. ¿Por qué? Porque tenemos una carta set que obviamente es Cisma. Cisma sí lo hace pedazos a Resonator, así que es mejor negar esa vaina que otra cosa. Ni modo. Haría el efecto, le quitamos huesitos, le quitamos todo. Y con Constructor podemos tirar carta al cementerio. Dragón, le apuntamos a la etcétera. Golem demoníaco. Le lleva la Constructor, pega 1 y está bien, ya está. Vuelve por Golem, nosotros simplemente esperamos. Y ahora sí activamos Cisma. ¿Por qué recién ahora? Porque tiene la negación que se la estaba guardando para este punto, obviamente. Y nosotros Veiler. Ya está, con ese top deck lo dejamos ahora sí descalzo. Y encima podemos desterrar para acceder a Winda y quitarle esa vaina. Fuera de acá y se acabó. Listo. Bueno, gente, lo vamos contra un señor. Esta es la repe de derrota. Ahora, realmente vamos a ganar, pero va a ser por tiempo. Ya se había puesto bien fregado todo el asunto. Muy bien. Vamos allá, nos toca ir segundos. Ingeniería de mecanismo antiguo contra Reino de las Sombras. Excelente. Empezamos y el vato va a hacer una jugada muy chida. Que esta variante de Ancient puede que la suba en algún punto. Activa habilidad, devuelve Wyverno, tiene fortaleza, puede jugar tranquilo. Llega a lo que es el Golem Oscuro, roba 2, descarta 1, perfecto. Advance, añade catapulta. Tiene pueblo mecánico, va a tributar, roba carta. Y así tiene el efecto de lo que sería catapulta para tornar carta y traer 2 monstruos. Wyverno le añade carta, excelente, tiene la cajita. Cajita le añade otro golem para el follow, cualquier cosa. Hace Azo Fiel y tú dirás ¿cómo? Y pues sí, es un Ancient Exorcister. Micalis de Dacha busca Carpiden, que también es una cartota buena. Esta no la llevo en la versión pura porque Overlay Control nos tapa los espacios, pero dependiendo de qué quieras dejar no es mala idea. Muy bien. Nos toca a nosotros, empezamos con Fusión Shadow obviamente. Vamos por Chequinaga para tener el negador. Este en respuesta, porque Apkalone, muy bonito negador y lo que quieras, pero claro, solamente es a la caída. Este en respuesta. Genius va a forzarle 1. Chequinaga va a negarle, pero tiene el otro efecto de Magnífica, haciendo de que pueda hacer Micalis para escapar. Le llegamos a negar igual el destierro, pero con Carpiden hace algo. Con este, cuando cae una carta Exorcister de Exceed, puede evitar que activemos alguna carta. Puso el nombre de Encarnación Sombraña Resh, así que no la podemos activar por este turno. Con encima Micalis nos va a desterrar Chequinaga y para evitarlo vamos a encadenar Fusión el Sombrañeca y también porque pues así nos ahorramos un monstruo para fusionar. Llega Apkalone, Chequinaga, efecto y haría el efecto. Le desterramos 2 Ancient Golem. Encima con lo que sería Apkalone podemos dejarle negado la fortaleza de mecanismo antiguo. Y ahora sí, Reino de las Sombras. Al tener otra carta Chatol, podemos añadir otra más. Excelente, colocamos 2 y pegamos. Problemas, Carpiden se dispara cuando le pegan una carta Exorcister y por lo mismo nos quita carta. Se compró el turno el vato y ahora vienen los problemas. Estatua trae a otro Golem Oscuro, tiene fusión de mecanismos. Encima, como nos quitó nuestra mágica, ya solamente tenemos nuestra trampa. A partir de aquí es donde vienen los problemas porque él va a tener Wyvern. Va a poder activar fortaleza de mecanismo antiguo, hacer balista. Se añade lo que es pueblo mecánico. Se activa el efecto, revienta, nos baja el ataque y fusiona. Aquí lo que hubiera pasado es que llega su fusión, pero nosotros tenemos trampa en cementerio. Podemos poner nuestra carta boca abajo y simplemente nos quedaría un cocacho de 2500. Así que como tal no nos iba a ganar. Pero ya habíamos gastado la habilidad, nos quedaba solamente una carta en mano, dependíamos del top deck y aunque ciertamente tenemos Resh por ahí para ejercer presión, fue el duelo más ajustado que se pudo encontrar como repe de derrota entre comillas. Así que para que lo tengan en cuenta, pero Shadow la verdad es que con la habilidad y todo lo que tiene sí se pone muy pesado. Bueno gente, y eso sería todo. Las dos versiones están bien, personalmente la pura va mejor, tanto porque tu billetera te lo va a agradecer como que es la que está dando mejores resultados en torneo. El mayor detalle tengan en cuenta es que la versión con dogmática y todo, quitas cartas del extra deck al rival, pero ¿sabes cuál es el detalle?
Pues obviamente si Shaddoll se pone de moda con su versión pura, anda a tirarle cartas del deck extra al Shaddoll para que veas cómo más bien lo ayudas en vez de que le hagas algo negativo. Así que mucho cuidado con andar gastando sin saber bien qué es lo que te estás armando. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Habilidad fuerte más un mazo fuerte significa problema. Y aún así, con cosas como Abyss Dweller más algunas interrupciones buenas, sí deberían de bastar para poder controlar. Así que, en fin, creditazos a los que me ayudaron, al buen Osman y al Dante D por la versión pura y al buen Jinzo por la versión combinada con Dogmática. Sin ese muchacho no había vídeo porque imagínate tener 3 Nadir, no mames. En fin, creditazos también a los miembros del canal, al buen Nash, al Immortus, al Yoños, al Ryzen, al Antonio, al Jinzo, al Augusto, al Desenscript, al MJ, al Playmaker, al Toby, al Billy 10, al José Barreto, al Herónimos, al Derovera, al Aniroche, al Fura, Esteban y al Franco González por el apoyo como siempre. Ahora sí, nos vemos y se me cuidan. Adiós.